¿Por qué permite Dios el mal? Una pregunta muy popular que todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida y posiblemente la pregunta más popular entre los impíos. Ellos se preguntan si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿cómo es que Él permite que cosas malas le sucedan a gente buena? Pareciera como que si Dios no está en control o que a Él no le importa involucrarse en eventos humanos. Y yo pienso que hoy en día debemos tener cuidado de no caer en esta trampa de Satanás y no cuestionar, número 1, lo bueno que Dios es y número 2, la soberanía de Dios. Lo interesante de esto es que esta pregunta no es exclusiva para nosotros y para nuestro tiempo. Y hace más de 2000 años que hubo un personaje que le hizo esta misma pregunta directamente a Dios. Y aún más interesante todavía es que el mismo Dios ya le contestó esta pregunta directamente. Este personaje es el profeta Habacuc. Habacuc vivió en un tiempo en donde había mucha guerra y mucha violencia en todo su alrededor. Vivió en un tiempo en donde la nación superpoder de su tiempo estaba transicionando del imperio asirio hacia Babilonia. Una nación superpoder es simplemente una nación que tiene un gran ejército o muchas capacidades militares. Por ejemplo, hoy en día los Estados Unidos es considerado un país superpoder, al igual que Rusia y China también. Entonces, mire qué interesante empieza el libro de Habacuc. Eso se encuentra en Habacuc, capítulo 1, del 2 al 4 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Ahí mismo desde el principio podemos ver la desesperación de Habacuc, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos hoy en día en esta misma situación que pensamos que Dios no nos escucha al ver tanta maldad alrededor de nosotros, tanta violencia, ¿verdad? Pensamos que Dios no está en control. Pensamos que Él nos ha abandonado, ¿verdad? Dice, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Mire la situación en la cual se encontraba Habacuc. En todo a su alrededor había violencia, había maldad, había tantas cosas negativas, ¿verdad? Y yo pienso que como cristianos nosotros hoy en día pensamos que las cosas están mal. Y lo cual sí lo están. Alrededor de nosotros hay mucha violencia, mucha maldad, ¿verdad? El corazón de los hijos se están enfriando, el corazón de los padres se están enfriando. Pero me interesa leer esto al ver que el profeta Habacuc estaba viviendo a un tiempo mucho más peor de lo cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Wow, muy interesante. Sin duda alguna, la situación en la cual Habacuc se encontraba estaba bien grave. No solo Habacuc, sino el pueblo, la nación de Israel en este entonces, ¿verdad? Cuando él escribió esto. Tanta violencia, tanta maldad que había a su alrededor. Y como él dice, pareciera, ¿verdad? Como que Dios no está en control, como que Dios no escuchaba el clamor de él. Pareciera como que Dios lo había abandonado. Y me interesa porque esta es la misma mentalidad que nosotros caemos hoy en día. Pensamos que Dios no está en control. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Y muchas veces es fácil tirar la toalla porque decimos, oh my God, y no me puedo imaginar lo más difícil que es aún también para el impío, ¿verdad? Que no conoce de Dios al ver tanta maldad. Esto lo lleva a ellos a pensar que no hay un Dios. Pero mire cómo lo responde Dios a Habacuc. Esto es Habacuc, capítulo 1 del 5 al 11. Dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenla y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días. Algo que no creerán aun si alguien les dijera. Me interesa de una vez como Dios abre. Él empieza estableciendo que Él sí está en control. Mire lo que dice. Estoy haciendo algo en sus propios días. Algo que no creerán aun si alguien les dijera. Mire lo que dice. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos
y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables. Esto es un punto muy importante. Dice, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Entonces, como podemos ver, Dios levantó a la nación de Babilonia para que sea su instrumento, para que él pueda corregir a otras naciones. Porque mire cómo le responde Habacuc a Dios. Oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estás planeando acabar con nosotros. Oh Señor nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Entonces, como podemos ver, Dios levantó a la nación de Babilonia para ser su instrumento para corregir no solamente al pueblo de Israel por sus pecados, sino también a otras naciones. Esto es evidente en los libros de los profetas mayores y menores también, que hablan de estos eventos, de cómo Babilonia destruyó a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén y otras naciones también. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, número uno, que Dios siempre está en control, aunque pareciera que Él no lo está, ¿verdad? Él siempre está en control. No tanto eso, Él tiene un plan que nosotros no entendemos en el momento, ¿verdad? Pero de una forma u otra, todo saldrá a la luz. Y Dios usó a esta nación de Babilonia para que sea su instrumento de corrección, para corregir el pecado de otras naciones, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que el pueblo de Babilonia también recibió su castigo, porque como dice aquí, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. O sea, el pueblo de Babilonia, en vez de reconocer que ellos simplemente son un instrumento de Dios, hicieron su propia fuerza su Dios. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, verso 4. Dice, mira a los... Esto es Dios respondiéndole de nuevo a Habacuc. Él dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Oye lo que dice, pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo, ¿qué aflicción le espera? Ladrones, ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dineros deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Y Dios sigue hablando en el resto del capítulo, ¿verdad? De cómo Él traerá justicia, ¿verdad? Y esto es un punto muy importante que nosotros debemos de entender. Dios es un Dios de justicia y tarde o temprano Él traerá justicia. Tarde o temprano el mal será corregido. La Biblia dice que todos le daremos cuenta a Dios. Y fíjense lo interesante de esto. A la nación de Israel era la nación escogida por Dios.
Dios ama a esta nación, ¿verdad? Como podemos ver en toda la Biblia. Pero aún así, ellos no se pudieron escapar de la mano de Dios, de la corrección de Dios. Como podemos ver en la historia de Israel, de la nación de Israel, podemos ver que ellos fueron exiliados hacia Babilonia. Israel fue destruido. Jerusalén fue destruida. No tanto eso, pero también que todos estos gran imperios cayeron. La nación de Asiria, la nación de Babilonia, la nación de Persia, la nación de Roma. Todas estas naciones cayeron porque de una forma u otra Dios va a traer corrección. Entonces nuestro deber como cristianos es permanecer firme en la palabra de Dios, permanecer firme en fe y creer que Él va a cumplir su palabra. Que aunque veamos destrucción a nuestro alrededor y violencia y mucha maldad, reconocer que Dios sigue en el trono, que Dios sigue en control y que tarde o temprano el mal será corregido. Y esto es algo bueno porque, como dice la Biblia, el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces qué bueno es saber que tenemos a un Dios que está en control, de las naciones, que todavía está interesado en involucrarse en eventos humanos, ¿verdad? Entonces debemos reconocer que Dios está en control ayer, hoy, mañana y para siempre. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero le haya gustado el video. Yo soy Fraulein Jiménez y hasta la próxima.